Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. El presidente Guillermo Lasso agradeció al gobierno de los Estados Unidos por ofrecer hasta $5 millones a la persona o personas que brinden información que permita la captura de los autores intelectuales del asesinato a Fernando Villavicencio. Las hijas de Villavicencio exhortaron a las personas a denunciar sin miedo. La información se conoció a través de esta publicación emitida en las redes sociales del secretario americano Anthony Blinken, y para todos fue una sorpresa que el gobierno de Estados Unidos anuncie que dará una recompensa de $5 millones a las personas que brinden datos oficiales sobre los actores intelectuales del asesinato del activista político Fernando Villavicencio. Esto obedece a un pedido que ha hecho el señor presidente al gobierno americano, que incluye la venida de un equipo del FBI para trabajar asesorando en algunas acciones al equipo investigador, especialmente a la Fiscalía y la Policía Nacional. De hecho, el presidente de la República, Guillermo Lasso, después de conocer la decisión del gobierno de Estados Unidos, también a través de redes sociales indicó que el FBI mantiene su colaboración en la investigación dentro del país por un pedido que hizo el gobierno y que la va a anunciar esta recompensa también a los gobiernos de Colombia y también a los gobiernos de Perú por parte del gobierno americano para indicar y buscar que exista esa cooperación tan importante en este momento. Salinas mencionó que la investigación avanza por buen camino y que a pesar de ser reservada, existe buena predisposición por parte de los familiares de Villavicencio. Recordemos que tenemos ya los autores materiales, tenemos las personas que colaboraron en logística, tenemos quienes daban las órdenes a los autores materiales, y lo que buscamos ahora es el tercer escalón, que posiblemente corresponda al autor intelectual o los autores intelectuales. De su parte, las hijas del ex candidato presidencial exhortaron a las personas que tienen información a perder el miedo y a denunciar. Por miedo, por amenazas, o no han querido acercarse a rendir sus versiones o a dar información valiosa. Pienso que ahora es ese momento y hay una forma anónima, segura y además que podrían conseguir recursos económicos. Indicaron que esto no les llama la atención porque muchas veces Fernando Villavicencio, a través de sus investigaciones, brindó información valiosa al gobierno de Estados Unidos sobre casos de corrupción y de delincuencia organizada. Este tema del crimen organizado es tan grande que alguien tiene que subir la vara de la investigación. E insisten que las investigaciones deben avanzar rápidamente debido a que el 10 de octubre terminará la etapa de instrucción fiscal de este caso, que deja hasta el momento 13 personas detenidas. El Consejo de la Judicatura sesionó este viernes con 3 de 5 vocales. Esto luego de que Juan José Morillo y Maribel Barreno quedaran inhabilitados para ejercer el cargo. La suplente de Barreno ya fue notificada para titularizarse en funciones, pero aún no se ha presentado en la Judicatura. Se procede a la remoción del precitado servidor conforme a la situación actual. Hay 2 bajas en el Consejo de la Judicatura. La sesión del Pleno de este viernes se instaló con solo 3 de los 5 vocales. Juan José Morillo y Maribel Barreno han quedado inhabilitados para ejercer el cargo tras el llamado a juicio por el presunto tráfico de influencias. No deja de ser un lugar incómodo para el único vocal que no enfrenta procesos penales ni investigaciones por corrupción. Cuando he considerado que se van a tratar temas que de alguna manera yo no les veo apropiados, he puesto mi criterio, sea oponiéndome, razonando y votando en contra, si es el caso. Es lo que hay. Es lo que hay. Fausto Murillo sabe que el máximo órgano de administración y disciplina de la función judicial no puede frenar su trabajo. Cuenta que la suplente de Maribel Barreno es Yolanda Yupangui, quien deberá titularizarse en las próximas horas, y ya ha sido notificada. Sí, porque ha sido convocada a sesión y entiendo, le han extendido la acción de personal para que se incorpore como suplente. Sin embargo, en esta sesión no ha concurrido, me imagino por temas
de último momento. Yupangui es doctora en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Es especialista en legislación financiera, especialista en tributación. Fue postulante a jueza nacional en el 2011 y en el 2017. Presidenta del Colegio de Abogados de Pichincha y ahora mismo se titularizará como vocal del Consejo de la Judicatura. Quien no tenía suplente es el ex vocal procesado Juan José Morillo, cuya nominación viene de la Defensoría Pública. La designación del reemplazo está en manos del Consejo de Participación Ciudadana. Como consejo se hizo el requerimiento al Consejo de Participación Ciudadana a fin de que requiera a la Defensoría Pública que remita una terna. No obstante, dentro de este cuerpo colegiado operaba una mayoría integrada por los 4 vocales envueltos en investigaciones: Wilman Terán, Javier Muñoz, Maribel Barreno y Juan José Morillo. Con la salida de los 2 llamados a juicio y la llegada de Yupangui, podría generarse un equilibrio de momento. La decisión que se tome sobre el Consejo de Participación Ciudadana pone en juego el prestigio de la Corte Constitucional, lo dice el expresidente del organismo, Hernán Salgado. Aun cuando no existen plazos para tomar una decisión, Salgado cree que la Corte tiene la obligación moral de responder lo antes posible. 4 días después, aún no hay una decisión. La Corte Constitucional, ante la que compareció Allen Berbera y los demás consejeros de Participación Ciudadana, se hace esperar. Ahora sí están tomando demasiado tiempo, lo cual no es buen presagio. El expresidente de ese organismo, Hernán Salgado, se refiere a lo que, a su criterio, está en juego. El prestigio de la Corte Constitucional, su institucionalidad. Me apena que el presidente actual, el doctor Lozada, parece que tiene su agenda propia, debo decirlo con claridad. En el centro de la polémica, la conformación de una veeduría ciudadana ordenada por un juez de primer nivel del Cantón Montecristi, quien acogió la acción de protección de una ciudadana que así lo pedía. El voto concurrente del juez Enrique Herrería en esta fase de seguimiento reveló que 25 días antes de esta decisión, desde la Coordinación Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana, se instó al juez a darle la razón al accionante, a conformar esta veeduría. Por eso Salgado dice que no es que se ha facilitado la participación ciudadana, como se dice, sino que desde ese organismo se trianguló esta veeduría para revisar las decisiones del transitorio, aun cuando hay un candado constitucional. Por lo pronto, esa veeduría está suspendida. Queda suspendida. ¿Cómo se le va a creer si un día dice una cosa, mañana dice otra cosa, pasado otra? No. Aquí no hay suspensiones ni nada. Aquí lo que debe sancionar es drásticamente la infracción que se cometió. Mientras los días pasan y la Corte Constitucional se hace esperar, los procesos de selección de autoridades avanzan en el Consejo de Participación Ciudadana. El problema es que si dejamos pasar esos 4, 5, 6 meses, Vera nos deja poniendo Contralor, Defensor Público, Defensor del Pueblo, renovando el Consejo Nacional Electoral y todo ese tipo de designaciones sobre las cuales ahora este Consejo, con mayoría afín al correísmo, está poniendo claramente el pie en el acelerador. El Pleno de la Corte Constitucional deberá decidir sobre el proyecto de dictamen que presente la Unidad Técnica Jurisdiccional de ese organismo. El futuro de Allen Berbera y otros se decidirá con al menos 5 votos. No existen plazos para el efecto. A través de un comunicado en el que no pone plazo para su pronunciamiento, la Corte Constitucional informó que los magistrados se encuentran deliberando y tomarán las decisiones conforme a derecho. Lo cierto es que ese comunicado llega 16 días después del inicio de la fase de seguimiento al cumplimiento del dictamen interpretativo que blinda las decisiones del transitorio. La Corte se toma su tiempo, mientras en paralelo el concurso de selección de un nuevo Contralor General del Estado avanza a pasos acelerados, con una mayoría particularmente interesada operando a contrarreloj. A propósito, mañana se efectuará la prueba escrita dentro del concurso para elegir al nuevo Contralor del Estado. El banco de preguntas fue publicado un día antes y ha sido duramente cuestionado.
El banco de preguntas sin respuesta, que estaba protegido por varios dispositivos de seguridad, ha dejado mucho que desear luego de que se volvió de conocimiento público. Las 2.000 preguntas con las que se elaborarán las pruebas escritas que deberán responder los 103 postulantes al cargo de Contralor General del Estado fueron elaboradas por 12 catedráticos. El jueves, previa a su difusión, uno de ellos expuso su contenido. El 30% están de auditoría. El otros 30% pertenecen al área de derecho. El 20% de estas pertenecen a administración pública, gestión pública y compras públicas. No obstante, se pondrán a prueba conocimientos tan básicos como: ¿quién fue el primer presidente del Ecuador? ¿Cuál era la moneda oficial del Ecuador antes de la dolarización? ¿Cuáles son las regiones del Ecuador? ¿Cuántas provincias legalmente reconocidas existen en el Ecuador? ¿Cuándo se celebra el Día de la Bandera Nacional? ¿En qué fecha se celebra el Día del Escudo Nacional? ¿A qué ciudad del país se le conoce como Atenas del Ecuador? ¿O cuál es el río más grande del mundo? Son solo algunas de las preguntas que pudimos evidenciar. Vemos que el concurso es una burla. Preguntas de quinto o sexto grado de escuela para escoger un contralor. Es decir, ¿qué tiene que ver esto con la actividad de Contraloría? ¿Qué tiene que ver esto con delitos contra la administración pública? Para el abogado penalista Ramiro García, esto solo demuestra cómo se está direccionando el concurso a un ganador preestablecido. Están desesperados por nombrar contralor a marchas forzadas, un poco mirando el reloj. Y a la espera de que la Corte Constitucional tome una decisión sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un concurso que está obviamente muy manipulado, con una premura exagerada. Vamos a tener un contralor previo a que incluso se puedan destituir a los consejeros que han incumplido con el dictamen 219 de la Corte Constitucional. La prueba de oposición se desarrollará este sábado a las 11 de la mañana. El simulacro de este proceso se llevó a cabo este viernes, luego de varias horas de retraso. Y ese 1 de octubre se hará el simulacro de cara a la segunda vuelta y también los candidatos a la presidencia participarán del debate. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, habló de los detalles que se ultiman. El Consejo Nacional Electoral todavía no ha definido la hora en la que el país podrá conocer los primeros resultados una vez que se cierren las urnas en segunda vuelta el próximo 15 de octubre. La presidenta Diana Tamaín dijo que se definirá este domingo, luego del simulacro que se hará para probar el sistema informático y de escrutinio. Al ser solo una dignidad de ser contado, esto nosotros garantizamos que será muy rápido el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral a través de sus cuentas oficiales. Explicó además que el sistema está operativo y no fue necesario hacerle modificaciones o ajustes de la primera vuelta acá. Lo que sí, se verificará el tiempo de las mesas en el conteo de votos. Nosotros queremos calcular exactamente cuántos serían los tiempos precisamente en el simulacro, pero también el simulacro nos sirve para tomar tiempos y evidenciar en qué provincias todavía falta reforzar la capacitación. Durante el simulacro se pondrá a prueba el 50% de toda la operatividad en las provincias, es decir, centros de mando, escaneo de actas y publicación de resultados. El sistema informático de escrutinios y publicación de resultados no existió ningún inconveniente, sin embargo, se ha revisado y se encuentra listo para el proceso electoral. Este mismo domingo 1 de octubre los candidatos participarán del debate. Está ya todo listo, dice Tamaín, y este sábado a las 10 de la mañana se hará un repaso para afinar los detalles. El Movimiento Construye afirma que el exministro del Interior, Patricio Carrillo, sí podrá posesionarse como asambleísta. Esto luego de que la acción de protección que interpuso la Revolución Ciudadana no pasó. El correísmo aclara que buscan respetar la censura del Pleno de la Asamblea disuelta. Se trata de la medida de protección que fue introducida por representantes de la Revolución Ciudadana y que finalmente la juez Sara Isabel Jiménez resolvió negar.
La medida solicitada por los legisladores correístas tenía como objetivo impedir que el Consejo Nacional Electoral entregue la acreditación como asambleísta a Patricio Carrillo, cabeza de la lista nacional del Movimiento Construye. Tras de ello, Carrillo califica esta decisión como un triunfo para la democracia. La decisión de la autoridad jurisdiccional ha determinado que no ha existido ningún tipo de vulneración de derechos por parte del órgano electoral ni del Estado respecto de los peticionarios. Por consiguiente, esto era parte de lo que nosotros sabíamos en términos de legalidad que iba a suceder. La medida de protección fue encabezada por la asambleísta de Revolución Ciudadana, Yajaira Urresta, a quien tras la decisión la buscamos. Solicitamos una entrevista, pero mencionó que por temas de salud, por el momento no se pronunciará al respecto. Quien sí lo hizo es la legisladora Gisela Garzón, quien menciona que si bien la jueza negó esta acción de protección, no hay una orden en la que se aclare que Carrillo asuma el cargo como asambleísta. Pero lo que buscamos es que se respete no solo la decisión del Pleno de la censura del exfuncionario, sino además que se respete la ley. La censura imposibilita a cualquier exfuncionario público de volver a hacerlo por 2 años. Y es que Patricio Carrillo, exministro del Interior, fue censurado por la Asamblea Nacional disuelta. Esto, según la ley, prohíbe que Carrillo ejerza cargos públicos por al menos 2 años. No obstante, según el asambleísta electo, en su caso sería distinto, pues fue nombrado por elección popular. Ya en términos políticos han sido 1.700.000 ecuatorianos los que han dado legitimidad. En términos jurídicos. Ahora el CNE tiene previsto entregar las credenciales a los asambleístas electos el próximo 8 de diciembre. Seguimos con las noticias, amigos. La próxima semana serán posesionados los nuevos miembros del Consejo Nacional de Salarios. Ellos deberán mantener 2 reuniones hasta el 30 de noviembre para definir el nuevo salario básico unificado para 2024. Los trabajadores sostienen que si no hay acuerdo debe ser el gobierno de Lasso el que tome la decisión antes de irse. Este martes en el Ministerio de Trabajo se eligieron a los representantes de los trabajadores y empleadores ante el Consejo Nacional de Salarios. Los nuevos integrantes estarán en funciones durante 2 años. Por el sector empleador están Paul Corral Ponce, Javier Rosero, Tania Pazmiño, Francisco Chiriboga, mientras que por el sector del trabajador se eligió a Marcela Arellano, Mesías Tatamuez, Edwin Salazar y Osvaldo Chica. Es la primera vez en muchísimos años que hemos logrado que se pongan de acuerdo todas las centrales sindicales en sus candidatos. Es la primera vez que habrán 2 mujeres en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Ahora este Consejo de Salarios será posesionado el lunes de la siguiente semana y su primera reunión será luego de las elecciones de la segunda vuelta, pues hasta el 30 de noviembre deben llegar a un acuerdo para definir si hay incremento o no en el salario básico unificado del 2024. Los trabajadores presentarán una propuesta técnica, sin embargo consideran que de no haber este acuerdo, esperan que Lasso antes de irse pueda solucionar si hay incremento o no. Debería por lo menos dejar fijando ese valor, más allá de que para nosotros no es lo justo, lo necesario, pero no creo que sería correcto que el gobierno deje para el que va a entrar a finales del mes de diciembre. Y esto sustentado en la propuesta que hizo Lasso cuando fue candidato a la presidencia de incrementar el salario básico a $500. No fue una oferta lineal, no es que cada año suben la misma cantidad, porque porcentualmente varía. Entonces, partamos del hecho de que la ley dice que los comisionados, los 8 comisionados, toman la decisión. El salario básico unificado en el país es de $450. Si este nuevo consejo no llega a un acuerdo, Lasso podría tomar una decisión, pues estaría en el poder hasta mediados del mes de diciembre. Y en Manabí, en medio de un estado de excepción por conmoción interna, 7 reos se fugaron del centro de privación de libertad Tomás Larrea en Puerto Viejo. 4 de ellos están acusados de robo y violación. Al momento, la Policía Nacional ha logrado recapturar a 3 de ellos. Sucedió a las 9 de la noche de este jueves 28 de septiembre. En medio de un amotinamiento, 7 reos se fugaron del centro de privación de libertad Tomás Larrea en Puerto Viejo. En
Inmediatamente nos articulamos las unidades que nos encontramos en territorio, tanto el eje preventivo como el investigativo, asimismo el escuadrón motorizado, y podemos informar a la ciudadanía que se habrían fugado 7 personas privadas de libertad. Videos difundidos en redes sociales dan cuenta de lo sucedido. Se observa cómo los gendarmes recorren las calles en busca de los reos que intentaban esconderse en domicilios, mientras ciudadanos también intentaban ayudar a la policía. Por acá métase. Por acá, un grupo ya, divídase. Al momento se conoce que la Policía Nacional logró recapturar a 3 de los 7 reos que se habían fugado de este centro de privación de libertad. Se conoce que 2 de ellos son extranjeros. Estamos realizando las investigaciones necesarias para poder ubicarles a los 4 restantes, los cuales están acusados por robo y violación. Tras el amotinamiento registrado en este centro de privación de libertad, ciudadanos llegaron a sus exteriores para preguntar por la salud de sus familiares que cumplen sentencia en este centro penitenciario. Estamos pidiendo por lo menos una respuesta, pero no dicen nada. Esto ocurre en medio del estado de excepción por conmoción interna en las cárceles del país. El 21 de septiembre, el Ejecutivo renovó la medida por 30 días más. Hace pocos minutos se registró un gran incendio cerca del mercado central de Balsara, en la provincia del Guayas. Ahí están las imágenes que circulan en redes sociales. Personal del Cuerpo de Bomberos ya se encuentra en el sitio para combatir este incendio. Se desconoce si se reportan víctimas. Además, se investigan las causas del siniestro que ha generado alarma entre los habitantes. Y les contamos, por primera vez en el mundo existe una vacuna contra el cáncer de piel y estaría disponible para el mes de diciembre. Valery Villalba se encuentra ya en estudios y nos amplía esta información. Valery. Muchas gracias. Y de hecho es Argentina el país en donde se iniciará la última etapa del ensayo clínico de la vacuna contra el melanoma, un tipo de cáncer de piel de los más agresivos, significando así un hito en la medicina y el inicio de aplicaciones prometedoras de otros tipos de cáncer en un futuro. Al año en ese país se registran de 1.200 a 1.500 casos de melanoma y 600 fallecidos. Y es que el melanoma se caracteriza por hacer metástasis, es decir, propagarse rápidamente a otras partes del cuerpo. Escuchemos a continuación a un especialista. Es el cáncer de piel que tiene mayor agresividad, mayor índice de mortalidad, que es a ese nosotros al que siempre hacemos el llamado de atención a nuestros pacientes, que si usted ve una peca, ve un bultito que comienza a crecer, a cambiar de forma, de tamaño, de color, tiene que acudir a su dermatólogo de forma urgente, de forma inmediata, porque esto para nosotros son señales de alerta que nos pudiese indicar que están comenzando a cambiar de comportamiento. Vaximel acaba de recibir una aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, y estaría disponible para el mes de diciembre. Esta vacuna habría demostrado activar una fuerte respuesta inmune contra el melanoma, teniendo la capacidad de aumentar significativamente la cantidad y variedad de linfocitos en el sistema inmunológico, lo que potencia al cuerpo para combatir las células tumorales. Y a diferencia de la quimioterapia y radioterapia, esta no afectaría a las células sanas. Es importante indicar que esta vacuna no es preventiva, sino que se administraría en las primeras etapas de la enfermedad, evitando así su progresión. Aquí en Ecuador, el cáncer de piel es el tercer tipo de cáncer más frecuente, siendo el melanoma el de mayor incidencia. Seguimos, amigos. Del estiaje se adelantó un mes en Ecuador y esto ya se evidencia por la falta de lluvias en la cuenca amazónica, que ha causado sequía en los ríos con caudales en los niveles mínimos. El gerente de CELEGP explica las medidas que han tomado y nos cuenta que el consumo eléctrico ha tenido un incremento inusitado. Mientras el litoral se prepara para el exceso de lluvia y posibles inundaciones, la cuenca amazónica que abastece a la mayoría de las centrales hidroeléctricas del país está secándose. Así se evidencia, por ejemplo, en este río que abastece a Coca-Cola Sinclair, y también lo confirma el gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Ya estamos en una situación de estiaje. En la época de lluvias, la demanda ecuatoriana se abastece con 95% de generación hidroeléctrica. El día de hoy, 68% de producción con energía renovable, básicamente hidroeléctrica, más billonato que es eólico,
19.4% de producción de generación térmica, 12% de importación de Colombia. Actualmente la demanda nacional del país es de 4.000 megawatts y cada año se requieren 500 nuevos para atender la demanda. SELEC maneja 15 centrales de generación con agua por un total de 4.531,05 megawatts cuando está en producción total. No tenemos otra alternativa por ahora, excepto, digamos, la recuperación del parque termoeléctrico. La energía que tiene el país es mayormente de origen hidroeléctrico. Esto afecta como fuentes de energía para el suministro eléctrico en el país. Ahora, por el estiaje, la situación de las hidroeléctricas es compleja, pero también SELEC tiene 14 centrales que funcionan a diésel, 7 con fuel oil 4, 3 con fuel oil 6, 6 funcionan solo con residuo, 1 con viento y 3 con gas. Por eso, explica Uquillas, buscan compensar la situación con soluciones con producción de otra fuente que no sea agua. Y así responde la pregunta del millón. ¿Hay o no hay apagones? Los técnicos lo que hacemos es encarar estas situaciones de manera responsable. La responsabilidad de SELEC en la recuperación de su parque termoeléctrico es un elemento clave. En estos días saldrá un acuerdo ministerial con 3 o 4 medidas principales. La primera, la contratación mediante un proceso público, licitatorio, competitivo, transparente, de 300 megavatios de generación termoeléctrica. Además, buscarán importar 45 millones de pies cúbicos de gas para Termogas Machala y recuperar un par de turbinas siniestradas. Esperamos tener, María Gracia, esos informes preliminares ya la próxima semana. Petroecuador ya tiene muy avanzado una especie de barcaza cargada de gas natural que podría conectarse a través de mangueras flexibles y entregar estos 45 millones de pies cúbicos a SELEC. Y además llaman a la conciencia ciudadana, pues ha habido un incremento inusitado del consumo de electricidad que pasó del 12 al 17%. Recuerdan que para evitar apagones también se requiere ahorrar. Y el INOCAR evaluará las condiciones del fenómeno de El Niño a bordo del buque de investigaciones Orión. La embarcación zarpará mañana y hará un recorrido por las costas ecuatorianas hasta Galápagos. Se tiene previsto que su regreso sea el 29 de octubre. Este es el buque Orión. Aquí más de 30 investigadores, técnicos e inclusive estudiantes determinarán la intensidad del evento oceano-atmosférico El Niño. El recorrido dura un mes. La primera parada será Salinas. Y para el martes 3 de octubre el buque emprenderá su viaje a Galápagos. La primera gran tarea del buque es la colocación o sembrado, se llama, de una boya oceanográfica. Boya que será colocada a 60 millas de la isla Isabela. También se colocará la boya de tsunami a 160 millas del archipiélago. Y eso nos va a permitir ir viendo cómo estas aguas cálidas que vienen del Pacífico Central van ingresando a nuestras aguas. Posteriormente, el buque Orión recorrerá un total de 56 estaciones oceanográficas ubicadas entre las Islas Galápagos y la costa ecuatoriana. En cada estación los investigadores sumergirán este equipo denominado CTD, que mide la temperatura, conductividad y densidad del océano. Puntos que el Instituto Oceanográfico de la Armada los tiene ya creados y en donde ellos han realizado ya monitoreos durante años. Nos permite analizar las anomalías que tenemos en los diferentes parámetros y eso a su vez nos permite ver cómo va a ir desarrollándose la intensidad del evento Niño. Y aunque aún no se emita la alerta roja en el país, desde el INOCAR se asegura que el fenómeno de El Niño ya arribó a Ecuador. Y ya hay indicadores. Actualmente el nivel del mar ha incrementado. Está en 16 centímetros cuando lo normal es 1 centímetro. La temperatura del océano también ha aumentado. Lo normal para esta época es de 20 grados y actualmente se encuentra 2 grados por encima de lo normal. Se tiene previsto que las lluvias arriben a finales de diciembre y posiblemente se extiendan hasta mayo o junio del 2024. $112,000 migrantes mantienen saturados los albergues habilitados en Nueva York. Para descongestionarlos, las autoridades empezaron a desalojar a quienes cumplieron el tiempo de estadía. Vámonos por la información hasta Nueva York. Justamente ahí está Alcibiades Onofre, nuestro corresponsal, para que nos dé detalles. Alcibiades, buenas noches. Buenas noches, y en efecto son cientos los migrantes que ahora luchan contra el tiempo para poder encontrar un departamento que alquilar aquí en esta ciudad que se encuentra saturada por la crisis migratoria. Pero las puertas se comienzan a cerrar puesto que hay personas que se oponen a ceder estas rentas.
Se los ha visto en parques y esquinas pensando dónde ir. Luego de ser notificados por los albergues para inmigrantes que sus permanencias temporales ya terminaron. Son personas solteras que buscan rentar habitaciones y en ciertos casos, si no es con una referencia, ni siquiera se les abren las puertas. Dijeron que tenemos que desocupar por motivo de que estaban llenos y era la prioridad de la familia. Nos sacaron, dijeron agarren sus cosas y devuélvanlo. La alcaldía de Nueva York ha notificado a los indocumentados que en caso de volver por segunda vez a los albergues ya no tendrán 60, sino 30 días como último plazo para que consigan dónde vivir. No ha sido fácil porque te piden como garantía $2,000 para entrar otros 2,000 más. Tienes que tener prácticamente $5,000 para alquilar un departamento. Lo que difícilmente ocurre con quienes tienen familias que se conoce, llevan viviendo del sistema largos periodos, porque los arrendatarios tampoco quieren alquilar si hay niños de por medio. Lo que más quiere es salir de aquí porque sabe que en un cuarto uno puede tener estabilidad de comer sus comidas, de hacer sus cosas y todo eso. Estas represalias suceden por problemas en que se han visto involucrados diversos grupos de inmigrantes que afectaron a la confianza de la comunidad, sostiene esta arrendataria. Toman mucho adentro del apartamento, mucha pelea. Ellos hacen lo que quieran, se fajan a beber en la calle. Y antes, si usted lo encontraba con la cerveza en la mano, le daban un ticket. Ahora son cajas de cerveza que beben en la calle y explotan la botella también. En todo Nueva York hay más de 200 albergues para inmigrantes. Sus instalaciones siguen generando polémica porque no hay espacio para recibir a más personas de esta ola migratoria. Hasta la fecha se registran 113,000 refugiados. Recientemente las autoridades cerraron un asilo y desalojaron a los propios veteranos de guerra, entre otras personas sin hogar de nacionalidad estadounidense que permanecían en estos sitios, para darle espacio a la llegada de estos nuevos grupos. Hubo reclamos. Fue muy vergonzoso lo que le hicieron a la gente de Island Shores. Ellos nos establecieron un tiempo para salir. Lamentablemente ellos no serán reubicados. Se estima que la situación se vuelva más crítica porque aquí en Nueva York ya se acerca la temporada de frío. Hasta aquí con nuestro informe desde los Estados Unidos. Continuamos con más en 24 horas.